Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Laboratorio de Termodinámica para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy repasaremos el cuestionario previo de la práctica de temperatura. Haremos ejercicios de conversiones en las escalas térmicas. Haremos una actividad en un simulador y tendremos las instrucciones para la construcción del dispositivo experimental de esta práctica. Bien, estamos concluyendo la práctica número 2. Ustedes ya entregaron su reporte de la actividad de presión. La semana pasada repasamos ese procedimiento y ahora vamos a empezar a hablar de la temperatura. Bien. Ahora, quisiera que me dijeran con sus palabras que encontraron que establece la ley cero de la termodinámica, que es la conclusión más importante de esta ley. ¿Cómo la entendimos? Alejandro, levantas la mano. Viendo que si dos objetos separados A y B están en equilibrio térmico entre a un tercero, Sí, C, entonces A y B también están en equilibrio térmico entre sí. Y entendemos que están en equilibrio si es que están a la misma temperatura. exactamente. Muy bien, Alejandro. Este diagrama que tenemos aquí describe lo que nos acaba de compartir Alejandro. Dos cuerpos separados por una pared adiabática que a su vez están en contacto con un tercer cuerpo cuya separación es a través de una pared diatérmica, es decir, entre A y B no hay flujo de energía, pero entre B y C, entre A y C, sí hay intercambio de energía. ¿De acuerdo? Entonces, hay una propiedad que cuando lleguen al equilibrio térmico van a compartir estos tres cuerpos. Esa propiedad le llamamos la temperatura. ¿De acuerdo? No necesariamente, vean que A y B no están en contacto. ¿Ok? Sin embargo, vamos a asumir, podemos saber que comparten la misma temperatura si están en equilibrio térmico con un tercer cuerpo. ¿Ok? Bien, vamos a tener esa conclusión de la ley cero de la termodinámica que fue establecida después de las primeras tres leyes. ¿Ok? No sé si encontraron eso en su investigación, pero la ley cero se formuló en 1911 aproximadamente, porque no se había establecido con claridad qué era la termodinámica. Entonces la ley cero nos ayuda a encontrar esta definición. Es la propiedad que comparten dos cuerpos en equilibrio térmico con un tercer cuerpo. ¿De acuerdo? Esta definición nos lleva también al concepto de termómetro. ¿Okay? Ese cuerpo C, ese tercer cuerpo, podríamos tomarlo como un termómetro. ¿De acuerdo? Bien, la ecuación fundamental de la termodinámica nos conjunta la primera y segunda ley. ¿De acuerdo? Es decir, la ecuación fundamental habla de la entropía y del volumen, ¿okay? Como propiedades que afectan al cambio de la energía interna de un cuerpo. ¿De acuerdo? Esto es conjuntar la primera y segunda ley de la termodinámica y le llamamos la ecuación fundamental.
Ahora, la ecuación fundamental que define al cambio en esta propiedad, que es la energía interna, es una propiedad extensiva, depende del tamaño del sistema, y expresamos a esta función, la energía interna, como una función de la entropía y del volumen. ¿Ok? Así, si esta función, la energía interna, es una función de estado, es decir, no le importa los estados intermedios, solo le importa el estado inicial y el estado final, matemáticamente podemos escribir esta función como una diferencial exacta. ¿Ok? Así se le llama. Cuando una función es de estado, podemos escribir todos los cambios que afectan a esa función de estado como esta serie de derivadas parciales. ¿Ok? Y aquí tenemos la diferencial exacta de esta función de estado. ¿Ok? Y lo que nos dice es cómo afecta cada variable a esta función, a la energía interna. Entonces construimos la parcial, el cambio de la energía interna con respecto a la entropía, diferencial de entropía, más el cambio de la energía interna con respecto al volumen, diferencial del volumen. ¿Ok? Ahora, entonces tenemos la expresión de la diferencial exacta. ¿Ok? Y por similitud con la ecuación fundamental de la termodinámica, por similitud vemos que ambas tienen diferenciales de entropía, ambas tienen diferenciales de volumen, ¿ok? Y están acompañadas de un factor, ¿ok? Ese factor que acompaña al diferencial de entropía es la temperatura. Así que por similitud, por analogía, vamos a definir a la temperatura como la variación de la energía interna con respecto a la entropía con el volumen constante. ¿Ok? Después, esta parcial que acompaña el volumen la asociamos a la menos presión, que es el factor que acompaña al diferencial de volumen. Así, la presión, el negativo de la presión, es la variación de la energía interna con respecto al volumen a entropía constante. ¿Ok? Bien, noten que no hicimos en ningún momento mención de moléculas, de partículas, de energía cinética. ¿De acuerdo? Definimos a la temperatura como una propiedad que comparten los cuerpos en equilibrio térmico, y a partir de la ecuación fundamental podríamos definirla como la variación de la energía interna con respecto a la entropía a volumen constante. Bien. Ahora, ustedes fueron a investigar diferentes tipos de termómetro, ¿ok? Con distintas propiedades termométricas y distintos intervalos de medición. Ahora, ¿qué tipos de termómetro encontraron? ¿Cómo les llamamos a algunos tipos de termómetro? Pues Bien, ¿sí? el clásico, ¿no? El tradicional, el de columna, El que de es, columna, exacto. ajá, que funciona, o bueno, se basa en que con los cambios de temperatura se dilatan, ¿no? Bueno, cuando se eleva la temperatura, los líquidos se dilatan. Sí, exactamente. Es el termómetro de columna de líquido, donde aquí la propiedad termométrica es la altura del líquido em, en esa columna. ¿Ok?
Bueno, tenemos distintos tipos. Vamos a repasar algunos, pero vamos a definir primero la propiedad termométrica. Es la propiedad de un material cuya variación con la temperatura es conveniente y la podemos relacionar directamente con la temperatura de manera precisa. ¿Ok? Esa es una propiedad termométrica. Después, el cambio de esta propiedad es proporcional al cambio en temperatura. Por ejemplo, en el que nos comparte el compañero, es un termómetro de tubo de vidrio de columna con un líquido en el interior, donde la propiedad termométrica es la expansión longitudinal del líquido, usualmente mercurio. ¿Ok? Podríamos emplear otros líquidos como agua, como etanol, que también expanden proporcionalmente con la temperatura, pero se emplea el mercurio usualmente. Bien, podemos tener también un termómetro de volumen constante. Esto es un termómetro el cual está adaptado con un manómetro de los que vimos en la parte de presión, un manómetro de tubo en U, que en uno de los extremos tiene un bulbo con el cual entra en contacto con el sistema a determinar la temperatura, ¿okay? Y la presión dentro del bulbo, la presión del gas que hay dentro de ese bulbo, que responde a la temperatura, es la propiedad termométrica. Y después tenemos termómetros más sensibles, de mayor exactitud, como el de resistencia eléctrica, donde aprovechamos que en un alambre de metal la resistencia eléctrica que presenta cambia con la temperatura. Por ejemplo, en el metal el platino. Y tenemos también los que llamamos termopares o thermocouples, donde aprovechamos el efecto Seebeck, propuesto por el alemán Seebeck. Dos alambres unidos, hechos de metales distintos, en un circuito eléctrico. Si hacemos pasar una corriente por este sistema de los dos alambres, una de las uniones se calienta. ¿Ok? Así, la fuerza electromotriz que circula o que genera el circuito eléctrico es proporcional a la diferencia de temperaturas entre las uniones del circuito. ¿Ok? Este es un termopar. Me voy a regresar a la imagen que teníamos de los termómetros. Por ejemplo, este que es muy usado ahora, el de... ¿Qué tipo de termómetro es este que acabo de circular? ¿Bajo qué? Rojo, ¿no? Es de que llamamos de infrarrojo. ¿Ok? Ahora, allí en ese termómetro de infrarrojo, ¿cuál es la propiedad termométrica? ¿Qué está midiendo ese termómetro? Mide las variaciones de radiación infrarroja. Radiación, ok. Ok. Bueno, el termómetro de infrarrojo usa o mide la longitud de onda con la cual emite energía un cuerpo. ¿Ok? Ustedes saben que todos los cuerpos emiten energía y esa energía la interpretamos a través del espectro radioeléctrico. ¿Ok? Y esa longitud de onda es proporcional a la temperatura. Bueno, por ejemplo, en la clase de teoría estudiamos o vimos cómo determinar
temperatura de las estrellas si no estamos en contacto directo con ellas, pero las estrellas las clasificamos por la temperatura que presentan. Allí aprovechamos la radiación de estos cuerpos incandescentes y cuando la energía radiada de esas estrellas llega a los detectores en la Tierra, podemos determinar la longitud de onda y la relacionamos con la temperatura. ¿Okay? Por ejemplo, estrellas frías emiten en la longitud de onda del rojo. ¿Okay? Y conforme aumenta la temperatura, por ejemplo, una estrella de temperatura media, como el Sol, está emitiendo en las fronteras del verde y del amarillo, en esa longitud de onda, y estrellas de alta temperatura comienzan a emitir en azul, en violeta, ¿ok? Y ya pasarían entonces, si aumenta más la temperatura de ese cuerpo, estaría emitiendo con longitudes de onda del ultravioleta, ¿ok? Así, estos termómetros en el plano terrenal, pues miden con qué longitud de onda estamos emitiendo en una superficie. ¿Okay? Y eso lo relacionamos con la temperatura. Hay que usar una ecuación. Me parece es la ley de Wien, pero en fin, es decir, este tipo de termómetros utiliza como propiedad termométrica la longitud de onda y nos permite detectar temperaturas de cuerpos que no están en contacto directo con nuestros detectores. Bien. Ahora, la siguiente pregunta tiene que ver con las escalas de temperatura. ¿Okay? En la construcción de una escala de temperatura, tenemos la necesidad de tener puntos de referencia. ¿Okay? Establecer puntos de referencia para esa escala. Usualmente, fenómenos universales para la Tierra, por ejemplo, la temperatura a la que ebulle el agua, la temperatura a la que se congela el agua o el punto triple del agua. Son puntos de referencia en los que tenemos que confiar para crear una escala de temperatura. En el caso de que tengamos una escala de temperatura que llamamos termodinámica, esa escala es independiente de las propiedades de las sustancias. Esta escala de temperatura también le llamamos absoluta. ¿De acuerdo? Entonces, de escalas relativas, ustedes habrán encontrado que tenemos la escala Fahrenheit y la escala Celsius. ¿Ok? ¿Cuáles son los puntos de referencia que usaron estas escalas? Bien, Celsius fue muy correcto y usó 0 grados Celsius como límite inferior de su escala. 0 grados Celsius, el punto de congelación. Allí asignó la altura del líquido en esta columna, la asignó como el 0, donde está una mezcla de hielo con agua. Después, el límite superior lo estableció como 100 grados de su escala de Celsius y estableció ese límite superior como el punto de ebullición del agua a una atmósfera. ¿Okay? Es decir, al nivel del mar. Y después, ya que tenía los dos puntos de referencia, los dividió en 100 intervalos regulares. ¿Okay? De allí que en algún momento a esta escala se le llamó centígrada. Bien, después Fahrenheit establece también dos puntos arbitrarios para su escala, ¿ok? Pero no coinciden con la Celsius,
¿Ok? Entonces, el punto que tomó de referencia Fahrenheit y a partir del cual establece su escala son los 100 grados Fahrenheit. Aproximadamente aquí donde estoy dibujando, 100 grados Fahrenheit. Tomo como punto de referencia. No sé si ustedes encontraron en su investigación a qué equivalen 100 grados Fahrenheit. No, yo no, no investigué eso. Bueno, Fahrenheit tomó como punto de referencia y le asignó 100 grados Fahrenheit a la temperatura que tiene la axila de un hombre inglés sano de mediana edad. ¿Ok? Ese fue el punto bastante específico que propuso Fahrenheit. Allí dijo, allí son 100 grados Fahrenheit. ¿De acuerdo? Que equivalen aproximadamente a 37, 38 grados Celsius. ¿Ok? De acuerdo. Ahora, las equivalencias, ustedes en su investigación seguramente encontraron cuáles son las equivalencias que vamos a usar en un momento entre la escala Fahrenheit y Celsius. Aquí lo podemos en esta escala deducir, pero si vemos, aquí podemos ver podemos construir la equivalencia que los grados Fahrenheit, si me ayudan, pero según yo recuerdo es 1.8 grados Celsius más 32. ¿Ok? Ese 1.8 seguramente también lo encontraron como 9/5. ¿Ok? Sí, no me corrigen, pero esta es la ecuación que rige la relación entre estas dos escalas. ¿Ok? Vean que en 100 grados Celsius, el mismo intervalo que va desde el punto de congelación del agua hasta el punto de ebullición del agua, 100 grados Celsius, hay 180 grados Fahrenheit. ¿Ok? 212 Fahrenheit como 100 y 32 en 0 hacen que haya 180 divisiones en este intervalo de temperaturas en la Fahrenheit. Hay 180 grados por cada 100 grados Celsius. ¿Okay? Es decir, el grado Fahrenheit es más pequeño. ¿Okay? Podemos en el mismo intervalo de temperaturas, podemos meter 180 grados Fahrenheit, mientras que en la escala Celsius solo podemos meter 100. ¿Okay? Así el grado Fahrenheit es más chiquito, es más pequeño. ¿Okay? De ahí ese 1.8 nos quiere referir eso. ¿Okay? Bien, por ejemplo, si comprobamos 100 grados Celsius, ¿cuánto es en escala Fahrenheit? Usamos esta ecuación, 1.8 por 100, ok, 180 más 32 son los 212 grados Fahrenheit. Bien, ahora estas dos son escalas relativas, quienes usaron puntos de referencia arbitrarios, ok, Celsius y Fahrenheit, tomaron esos dos puntos porque les convenían o les pareció conveniente. Bueno, ahora, en cuanto a las escalas que llamamos absolutas o termodinámicas, está la escala Kelvin, en la que el 0 le llamamos el 0 absoluto.
y tiene que ver con la definición de entropía. ¿Ok? Según la cual una sustancia que está en el cero absoluto de temperatura se encuentra en un estado cristalino perfecto. ¿Ok? No presenta vibraciones de ningún tipo, está perfectamente simétrica esa sustancia, si está a 0 Kelvin. ¿Ok? En ese momento, la entropía de esa sustancia es cero. ¿Ok? Entonces, de allí la frase que veíamos en diapositivas anteriores, que la escala absoluta no toma en cuenta propiedades específicas de una sustancia, sino que lo que toma de referencia es el cero absoluto, donde todas las sustancias van a estar en un estado cristalino puro de simetría perfecta y donde la entropía es cero. ¿Okay? Cualquier desviación de la entropía siempre va a ser positiva. ¿Okay? Entonces, cualquier desviación de ese estado cristalino provoca un aumento de temperatura. Empieza a desviarse de ese estado perfecto, ese estado altamente simétrico, y comienza a tener más y más temperatura. ¿Ok? Bien, la escala de Kelvin es del mismo tamaño que la de Celsius, es decir, en un intervalo de temperatura caben los mismos grados Celsius que grados Kelvin. Es decir, si tomamos 100 divisiones de ambas escalas, esas divisiones son del mismo tamaño. ¿Ok? Es una escala, la de Kelvin, que tiene el mismo tamaño que la escala Celsius, pero toman distintos inicios. En el Celsius es el punto de congelación de una sustancia, que es muy conveniente, pero es arbitraria. En cambio, la escala absoluta es de donde parte la entropía, ¿no? La entropía igual a cero, donde tenemos una sustancia perfectamente cristalina. ¿Ok? Así, si queremos conocer la temperatura en Kelvin, ¿qué tendríamos que hacer si tenemos grados Celsius? Es la temperatura en grados Celsius más 273.15. Gracias, Marco. ¿De acuerdo? Entonces, esa definición, tomar ese punto absoluto, el cero absoluto, y dividir del mismo tamaño a esta escala en Kelvin, nos lleva a que el cero del agua, el punto de congelación del agua, son 273.15 Kelvin. ¿Ok? Ahora, el detalle es que en las escalas relativas usamos este cero para indicar que son grados, ¿no? O sea, divisiones que les llamamos Fahrenheit o que les llamamos Celsius. En la escala absoluta no usamos ningún símbolo, ¿ok? Simplemente decimos la temperatura en Kelvin, 330 Kelvin, 100 Kelvin, 0 Kelvin, no le adicionamos grados, ¿ok? Porque es una escala absoluta, ¿ok? Bien. Y bueno, ya contestamos esto de las escalas conocidas, cuáles son empíricas y cuáles son absolutas. Las empíricas son aquellas que usan puntos de referencia arbitrarios y las absolutas usan una definición que no tiene que ver con cada sustancia, sino con la definición de la entropía. Y entonces definimos el cero absoluto. ¿Okay? Bien, no sé si tengan alguna duda de este pequeño cuestionario previo.
porque si no, vamos a hacer algunos ejercicios. Ok. Y Sobre entonces, sí, la otra, bueno, hay otra escala absoluta, ¿no? Que es, bueno, yo no la conocía, pero la de ranking, la no escala sé, de ranking. ranking. La escala de ranking. Bien, la escala de ranking es absoluta también. Toma como referencia el cero absoluto. Pero así como Celsius y Kelvin son del mismo tamaño, es decir, 100 grados Kelvin son del mismo tamaño que 100 Kelvin, en la escala ranking las divisiones son del tamaño de 1 grado Fahrenheit. ¿Ok? De allí ese 460 grados Fahrenheit. En la escala de ranking son 0 ranking. ¿Ok? Simplemente cambia el tamaño del grado en ranking. ¿Ok? Es absoluta porque toma en cuenta parte del cero absoluto. De ese estado cristalino solamente se diferencia del Kelvin, que el tamaño del grado es del mismo tamaño que del Fahrenheit. ¿Ok? Sí, gracias. De nada. Ahora, en el sistema internacional de unidades, las temperaturas absolutas no se miden en ranking, sino se miden en Kelvin. ¿De acuerdo? Así todos los cálculos que vamos a hacer en este curso, todos tienen que estar en escala Kelvin para que no tengamos complicaciones. Bien, vamos a hacer unos ejercicios en donde vamos a tener a la mano las conversiones de Fahrenheit y de Celsius y de Kelvin. Así que les voy a compartir el pizarrón y les voy a escribir en el pizarrón el problema que vamos a resolver. ¿De acuerdo? Entonces, compartimos el pizarrón. Ok, ok. Ahí va. Pop, pop. Ok. Bien, aquí ya están viendo el pizarrón. Vamos a escribir el problema que ustedes me van a ayudar a resolver. Dice, cuando en un termómetro graduado en la escala Celsius, ¿ok? ¿En qué momento señala la mitad que el que está graduado en la escala Fahrenheit? ¿Ok? Este es el enunciado. ¿En qué momento, si tenemos dos termómetros, en qué momento si uno está en Celsius y uno está en Fahrenheit, en qué momento el Celsius es la mitad del de Fahrenheit? Bien. Les voy a dar 2 minutos para que lo piensen. Ok.
Cuando en un termómetro graduado en escala Celsius señala la mitad del Fahrenheit. ¿Ok? Bien, en 2 minutos vamos a resolver. Bien, ¿cómo empezarían? Esto lo tenemos que traducir a ecuaciones, ¿ok? ¿Qué ecuación podría representar este enunciado? Bueno, les voy a ayudar un poco. Tenemos dos variables, que son el grado Fahrenheit y el grado Celsius. ¿Ok? Esas son nuestras dos variables, ¿no? Nuestro X y Y son grado Fahrenheit y grado Celsius. Ahora, de acuerdo a este enunciado, ¿cómo se relacionan estas dos variables? Este X y Y, este F y C. ¿Cómo podemos escribirlo en una ecuación de acuerdo a lo que nos dice esta pregunta? Entre 2 porque dice que señala la mitad. Ok, hay un entre dos. Entre dos, ¿quién es ese? ¿A quién afecta ese entre dos? A Fahrenheit, creo. Ok. Ok, Miguel nos dice que al Fahrenheit. Aquí Francisco Javier nos da otra opción. Bien, ¿qué les parece esta opción? 1/2 de Fahrenheit es igual a Celsius. Ok, la mitad de la escala Fahrenheit es igual a lo que está marcando en Celsius. Ok, bien. Podemos escribirlo también como grado Fahrenheit es igual a 2 veces grado Celsius, ¿no? Nada más pasando al otro lado. Bien, esta es la ecuación que representa ese enunciado. Voy a poner acá. Así tenemos una ecuación. Por ejemplo, vamos a usar la de acá abajo. Es lo mismo, pero hay que usar una de las dos. Esta es nuestra primera ecuación. Tenemos dos incógnitas, que son el grado Fahrenheit
y el grado Celsius. Nos falta una ecuación, que otra ecuación podemos usar y que relaciona estas dos variables. La que ya teníamos, ¿no? Exactamente. 1.8, bueno, grados Fahrenheit es igual a 1.8 por grados centígrados. Bueno, 1.8 veces más 32. Gracias, Adolfo. Aquí está nuestra segunda ecuación, es la conversión. ¿Ok? Entonces, del enunciado, establecimos la primera ecuación entre nuestras dos variables y ya tenemos la segunda, que es la conversión, ¿no? Entre las dos escalas. Así que ustedes ya pueden despejar y decirme los valores tanto en Celsius como en Fahrenheit. Estas dos ecuaciones les van a permitir encontrar el valor de grados Fahrenheit y el valor de grados Celsius. En cuanto lo tengan, seguimos avanzando. Bien, Adolfo y Alejandro ya lo tienen. A ver, primero, a ver, Alejandro, ¿tienes los grados Celsius? Tengo que grados Celsius son 160 y en consecuencia Fahrenheit 320. Ok, Adolfo, ¿concuerdas con esto? Sí, Muy bien. ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos vieron cómo fue esto? Vamos a... Bien, aquí nuestra primera ecuación em, que dice grado Fahrenheit son 2 veces grados Celsius, lo sustituimos en la ecuación de acá abajo. Ok, lo voy a escribir aquí. 2 grados Celsius es igual a 1.8 grados Celsius más 32. Después, bueno, hay varias maneras. Ustedes simplemente van despejando, ¿no? Y finalmente, C es igual a 160 grados Celsius. Ok, y después nos vamos, entonces sí, regresamos a la primera ecuación. Y Fahrenheit es igual a 2 veces 160. Bien, aquí ¿qué fue lo complicado? Simplemente escribir el enunciado. Ok, y Fahrenheit 320 grados Celsius. Ahora, estos valores coinciden con lo que nos dice el enunciado. Dice, en un termómetro en escala Celsius señala la mitad, 160 es la mitad de 320. Ok, ya está.
Ya lo tenemos. Bien. Vamos a hacer otro parecido. ¿Ok? Les dicto. En la escala Fahrenheit, se lee un número que vale 2/3 del valor que corresponde en la escala Fahrenheit, Celsius. Ok, ya no hablamos de la mitad, hablamos 2/3. ¿Qué valores? ¿De acuerdo? Entonces el enunciado nos dice, hay un número en Fahrenheit que es igual a 2/3 del valor en Celsius. Ok, ya casi se los digo, entonces necesitamos escribir la ecuación que representa este enunciado. En cuanto lo tengan, lo vamos escribiendo. De nuevo, nuestras variables son la F y la C. Hay que escribir la relación que tienen entre ellas dos de acuerdo a este enunciado. Bien, ya tenemos la ecuación que define este enunciado. Fahrenheit es igual a 2/3 de Celsius. Ok. Así es, este es la expresión de ese enunciado. Es nuestra primera ecuación. Nuestra segunda ecuación para encontrar nuestras dos variables, pues sigue siendo Fahrenheit igual a 1.8 grados Celsius más 32. Y entonces, en cuanto tengan el valor en Fahrenheit y en Celsius, seguimos adelante.
Bien, ya los tenemos. ¿A qué escala? ¿A cuánto corresponde en cada escala este enunciado? Ah, 28. Bueno, eso me salió. Mm, A mí me salió -28. ok, Ah, sí, a mí también. Se me olvidó A el mí menos, también perdón. menos 28. muy bien. De acuerdo con -28, ok, vamos a resolverlo. Es 2/3 grados Celsius. Ok, aquí sustituí este F. Ok, aquí. 2/3 es igual a 1.8 grados Celsius más 32. Si lo resolvemos, nos va a quedar menos 32. Pasa de este lado, igual a 1.8 grados Celsius menos 2/3 de grados Celsius. Esto es menos 32 entre 2/3. ¿Ok? Y eso es menos 28.2. ¿De acuerdo? Ahora en Fahrenheit, ¿qué tenemos? -18.8. Menos 18.8. Exactamente. Bien. Ahora, ¿cómo fue en ese caso? Fahrenheit va a ser igual a 2 de esos 2/3, después por los grados Celsius, menos 18.8. ¿Ok? Bien, vamos a hacer un último, que está más curioso. ¿Ok? Vamos a hacer uno último. Dice, un termómetro posee las dos escalas Celsius y Fahrenheit. Ok, ahora, al mismo tiempo, ¿no? Ese termómetro lo tiene esas dos escalas al mismo tiempo. Y nos dicen que 50 grados Fahrenheit en esta termómetro, que es de columna, ocupan una longitud de 9 pulgadas. En la columna de ese líquido alcanza 9 pulgadas cuando está a 50 grados Fahrenheit. Después, la pregunta es, calcula en centímetros la longitud de 55 grados Celsius. Ok. Seguimos teniendo nuestras variables, grados Celsius y grados Fahrenheit. ¿Qué harían primero para encontrar esta respuesta? Es un termómetro de columna. Y nos dice que en 50 grados Fahrenheit, esto mide 9 pulgadas.
Ok, queremos saber qué longitud tiene esto en 55 grados Celsius. Pues a mí se me ocurre que podríamos hacer la transformación a a grados Fahrenheit y luego hacer una relación. Ok. Bueno, dices a grados Celsius, ¿no? No, yo decía que, bueno, a mí se me ocurría transformar los 55 grados Celsius a grados Fahrenheit y Ah, ok. hacer con respecto a eso una relación. Ah, ok, ok, ok. También, sí, es lo contrario a lo que yo estaba pensando, pero también puede funcionar. Ok, vamos a ver a qué nos lleva. Am, es decir, ¿a cuánto equivalen 55 grados Celsius? A mí me salió que 55 grados Celsius a Fahrenheit son 131 grados Fahrenheit. Ok, voy a confiar en ustedes. Ok. am, ok, ¿y después qué hacemos? Yo lo que hice después fue pasar las pulgadas a centímetros. Ok, bien, lo primero que tendríamos que hacer es saber cuántas pulgadas ocupan 131 grados Fahrenheit, ¿no? Y después esas pulgadas las convertimos a centímetros. ¿Ok? Entonces, si ya sabemos que 9 pulgadas equivalen a 50 grados Fahrenheit,
¿Cuánto equivalen 131 grados Fahrenheit? En pulgadas. Equivale a 23.58 pulgadas. 23.58 pulgadas. Y finalmente, pues vamos a ver o decir cuánto es esto en centímetros. A mí me salió 59.89 centímetros. Mm, ok. 59. A alguien le sale 12.57. Estamos muy dispersos en este número, ¿no? Nos está saliendo muy dispar. Vean, si este cambio es lineal, 9 pulgadas son 50 grados Fahrenheit. Estamos yendo a una temperatura que es más del doble. Entonces esperaríamos, como aquí bien nos dio, 23.58 pulgadas, es decir, eso es correcto. Ok, A la mí también me conversión. salen 59.89. Ok, 59.89 centímetros. Ok. Bien, en centímetros, ¿cuántos son 9 pulgadas? A 9 pulgadas en centímetros son 22.86 centímetros. Ok, 22.86 centímetros. Ok, entonces, es congruente. Ok, esta elevación en la columna pasa de 22.86 a 59.89. Y está marcando en ese momento 55 grados Fahrenheit, digo 55 grados Celsius o 131 grados Fahrenheit. Con esa columna de 23. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Creo que no nos oigo. ¿Qué pasó? ¿No se Creo escucha? que no. No, Hola, creo que no. profesor. No, creo que no Profesor. se escucha. Hola, hola, probando. 2, 3. 1, 2, 3. No, No, no se escucha. no se escucha. ¿Ahora me escuchan? Sí, profe. Sí, Sí, lo lo Sí, escuchamos. profe, sí lo escuchamos. Ok. No sé qué pasó. Tuve que cambiar de audífono. Bueno, entonces, listo.
así es esa equivalencia entre estas dos escalas. ¿De acuerdo? Bien, les voy a entonces, vamos a pasar a que tengan las instrucciones de su actividad a casa. ¿Ok? Entonces voy a dejar de compartir este pizarrón. Y les voy a compartir las instrucciones para la actividad a casa. Bien, ya lo tienen ahí, ¿verdad? ¿Ya lo están viendo? Sí, Sí, profe. Vale. Bueno, esta actividad se llama termoscopio y vamos a evaluar la diferencia de temperaturas mediante este dispositivo que llamamos termoscopio. Necesitamos una botella de agua o de refresco con taparrosca de plástico, volumen aproximado de 500 mililitros. Necesitamos popotes. Los popotes transparentes funcionan mejor. Un marcador, regla, una aguja o un clavo, un desarmador. Después, sustancias, necesitamos plastilina. No puede ser Play-Doh porque no se adhiere a la tapa de plástico. Necesitamos plastilina. Después, agua. Si se puede, agua coloreada para distinguir mejor lo que vamos a hacer. Después, este equipo es opcional. Para agujerear la tapa rosca, podrían usar un taladro. Y bueno, allí si usan un taladro, pues usen sus lentes de seguridad. Si no, con el desarmador y el clavo va a ser suficiente. ¿Ok? Esto es opcional. Luego, ¿qué vamos a hacer? Perforar la tapa de la botella con el desarmador o taladro para que pueda pasar el popote. ¿Ok? Esto, este primer orificio en medio de la tapa rosca. Después llenar la botella con agua, aproximadamente 2/3 partes del volumen total, y colocar la tapa perforada. ¿Ok? Después introducir el popote por el hueco de la tapa hasta que esté en 2 centímetros dentro del nivel del agua. ¿Ok? Después vamos a utilizar la plastilina para sellar la parte entre el popote y el agujero, ¿no? Aquí hay una recomendación que utilicemos 2 popotes en vez de 1, pero eliminar fugas de 2 popotes puede ser más complicado. Entonces, pueden optar por un solo orificio, que es más fácil de controlar las fugas. ¿Ok? Después, en la tapa le vamos a hacer otra horadación más pequeña. ¿Ok? Aparte de la que ya hicimos, por la que pasa el popote, vamos a hacer una adicional más pequeña del tamaño de una aguja o de un clavo. Después, este arreglo, ya tenemos el agua, el popote está a 2 centímetros dentro del agua, el agua llega a 2/3 partes del volumen de la botella. Entre la tapa y el popote pusimos plastilina para sellar allí y hicimos un agujero adicional más pequeño. Vamos entonces a meter este botella dentro del refrigerador y vamos a asignar una temperatura de 4 grados Celsius al interior del refri. ¿Okay? Y vamos a esperar 30 minutos. Después de esos 30 minutos, tapamos el hueco pequeño, el que hicimos con la aguja,
cuando todavía estemos en el refri. ¿Ok? Después de esos 30 minutos, tapamos con plastilina ese agujero pequeño. Ahora, nos fijamos que la altura del agua en el popote debe ser la misma. ¿Ok? Es decir, el nivel fuera del popote y dentro del popote es el mismo. ¿Ok? A ese nivel base, a donde llega tanto el agua afuera como adentro del popote, la vamos a marcar con el marcador y le vamos a llamar temperatura 1. ¿Ok? Ese nivel base. Y vamos a asignar que son 4 grados Celsius. Después vamos a sacar la botella del refri y vamos a esperar que alcance un equilibrio térmico con el ambiente al cabo de 30 minutos. Al cabo de 30 minutos va a cambiar la altura del popote, bueno, del agua que está dentro del popote, y vamos a marcar esa segunda temperatura. ¿Ok? Esa segunda temperatura se la vamos a asignar a la temperatura ambiente. ¿Ok? La vamos a buscar en internet, ya sea en alguna página de meteorología o en su celular. En el momento en que hayan esperado 30 minutos con esa botella fuera del refri, buscan la temperatura en internet y la relacionan a esta segunda altura. Le llamamos temperatura 2. Después, con sus manos van a cubrir, no vayan a apretar, solamente cubrir la parte superior de la botella, es decir, donde no hay volumen de agua, sino que está solo el aire. ¿Ok? Cúbranlo con sus manos durante 5 minutos. No aprieten la botella, solo cubran la botella. Y marquen, después de esos 5 minutos, inmediatamente marcan a dónde llega el agua después de haberla tenido con nuestras manos durante 5 minutos. ¿Ok? Esa altura le llamamos temperatura 3. ¿Ok? Y vamos a estimar cuál es la temperatura de nuestras manos con base en las temperaturas anteriores, a la del refri, a la del ambiente. ¿Ok? Es decir, vamos a relacionar el cambio de longitud con los grados Celsius, de los 4 grados Celsius del refri a los, por ejemplo, 25 grados Celsius ambiente. Y esta temperatura 3 vamos a estimarla de acuerdo a cuánto aumentó la altura dentro del popote. Esa es la temperatura 3. Y después llevamos la botella a un lugar donde le dé el sol, afuera de la casa. La hora ideal sería las 12, la 1, las 2 de la tarde, cuando la temperatura ambiente es mayor. ¿Ok? Y esta altura va a cambiar después de media hora. Vamos a llegar a una temperatura que le vamos a llamar temperatura 4, que es la temperatura, digamos, exterior ambiente. ¿Ok? Y la vamos a comparar con la reportada en internet a esa hora. ¿Ok? Es decir, vamos a tener 4 temperaturas, 4 alturas distintas. La temperatura 1 es la línea base, allí la altura es 0. ¿Ok? La temperatura 2 es la ambiente dentro de la casa, altura 2. Después rodeamos con nuestras manos la parte con aire de la botella durante 5 minutos. Esa es la temperatura 3, la altura 3. Y por último, llevamos el termoscopio a un lugar donde le dé el sol y
registramos qué altura y comparamos con la reportada en internet. Después todo lo documentamos durante la construcción y en los 4 momentos que estamos estudiando. ¿Ok? Así pasamos a discusión y resultados. ¿Qué tipo de paredes tenemos? Adiabáticas o diatérmicas, flexibles o rígidas, permeables o impermeables. ¿Qué proceso estamos llevando a cabo? ¿Es isotérmico, es isobárico o isocórico? Y con esta información, ¿cómo clasificamos al sistema? Cerrado o aislado o abierto. Aquí tenemos una tabla donde vamos a ir registrando las temperaturas en este termoscopio. Bien, en refrigerador, la temperatura estimada, vamos a tener 4 grados Celsius. Ok, es nuestro punto arbitrario. Si ustedes tienen un refrigerador que dé la temperatura, pues qué mejor, ¿no? Como el de una taquería, donde guardan las cervezas, allí dice la temperatura. Pero si no tenemos uno, vamos a estimar que son 4 grados Celsius. Y la altura la tomamos como la línea base. Después ambiente, después de media hora que lo retiramos del refri. Y la temperatura y la altura después de haber rodeado 5 minutos con nuestras manos la parte del aire. Y después de media hora en el exterior. Ok. Después las preguntas. Si cambiamos el popote por uno de menor diámetro, ¿cómo afectaría esto a la altura del líquido? Esto lo haría un termoscopio más preciso o menos preciso. Cambiar el diámetro del popote. Después, ¿por qué usamos el término termoscopio y no termómetro? ¿Cuál es la diferencia? Y pregunta 5. ¿El mercurio es tóxico acumulativo? ¿Produce hidrargirismo? Y su uso debe ser limitado. Los vapores son tóxicos. ¿Por qué usamos mercurio en un termómetro en vez de agua? Okay, esa es la pregunta 5. Okay, después, adjuntar las fotos o videos durante la construcción y en cada determinación de temperatura. Y por último, las conclusiones, los comentarios que tengan y si consultaron alguna referencia. Aquí podrían poner las referencias del cuestionario previo, ¿ok? Donde investigaron las escalas absolutas o lo que significa una propiedad termométrica va en estas referencias. De acuerdo. No sé si tengan alguna duda de este procedimiento. Se los voy a compartir en el modo en unos momentos. Junto con lo que hemos visto hoy. El cuestionario previo de temperatura. Pues no, todo bien. Bien, ahora, ¿qué deben preferir al construir esto? Preferimos popotes transparentes. Preferimos que el agua esté coloreada para que sea más fácil distinguir estas alturas. No aprieten la botella, manipúlenlo con cuidado. Cuando rodeen con las manos, no lo aprieten, solo dejen que ejerza, ¿no?, la energía de sus manos hacia el sistema. ¿Okay? Y les voy a compartir un video del laboratorio del Departamento de Físico-Química, donde
emplean un termoscopio para que visualicemos, ¿no? Cómo opera esto, por qué funciona. ¿De acuerdo? Entonces, para la siguiente semana, esperamos este pequeño cuestionario y esta actividad a casa. ¿De acuerdo?